Cuidé de mi suegra hasta su último suspiro. Limpié su cuerpo cuando ya no podía moverse. Le di de comer cuando sus manos temblaban tanto que la cuchara caía al suelo. Dormí en un sillón destrozado junto a su cama durante 12 años. 12 años completos. Y en la lectura del testamento, Verónica recibió la empresa familiar valuada en $8 millones. Karina recibió 5 propiedades y cuentas de inversión que sumaban 3 millones más. Todas recibieron millones. Para mí sobró apenas una vieja caja de madera, llena de polvo, con el barniz descascarado y olor a naftalina rancia. Las hermanas de mi esposa se reían a carcajadas, tanto que Verónica tuvo que limpiarse las lágrimas de la risa con un pañuelo de seda. Mauricio, el abogado, miraba hacia otro lado, incómodo, como si supiera algo que el resto ignoraba. Pero cuando abrí esa caja meses después, cuando ya no me quedaba absolutamente nada, cuando había tocado fondo de una manera que jamás imaginé posible, la risa de ella cesó inmediatamente. Y todo cambió. Pero estoy adelantándome. Déjenme contarles cómo llegué hasta ese momento, porque necesitan entender el infierno que viví para comprender la justicia de lo que vino después. Necesitan saber quién era yo antes de convertirme en esto. Mi nombre es Horacio. Tengo 46 años, aunque siento que tengo 70. Fui arquitecto. Un buen arquitecto. Diseñé 3 edificios residenciales en la capital que todavía se mantienen en pie, hermosos, funcionales, rentables. Tenía futuro. Tenía una carrera brillante esperándome. Tenía sueños tan grandes que no cabían en mi pequeño estudio. Pero entonces conocí a Celia, y esos sueños cambiaron de forma. Se volvieron más cálidos, más reales, más humanos. Nos casamos cuando yo tenía 28. Ella tenía 26, ojos color miel y una risa que hacía que todo lo demás dejara de importar. Graciela, mi suegra, era una mujer difícil. Dura como el hierro, con opiniones fuertes sobre todo y todos. Nunca me quiso al principio. Pensaba que yo no era suficiente para su hija. Decía que un arquitecto sin apellido importante era apenas un dibujante con pretensiones. Pero Celia me defendía. Siempre me defendía. Y con el tiempo, Graciela comenzó a ablandarse. No mucho, pero lo suficiente. Verónica y Karina, las hermanas de Celia, eran diferentes. Verónica era 7 años mayor que Celia, alta, elegante, siempre vestida con ropa que costaba más que mi salario mensual. Trabajaba en relaciones públicas en otra ciudad, organizando eventos para gente rica, codeándose con empresarios y políticos. Karina era 5 años mayor, obsesionada con su apariencia, con su estatus, con demostrar constantemente que había logrado más que todos los demás. Se había casado con un empresario que le doblaba la edad y vivía en una mansión que parecía sacada de una revista. Ninguna de las dos visitaba a Graciela con frecuencia. Llamaban en Navidad. Enviaban flores en su cumpleaños. Nada más. Cuando Celia enfermó, todo se derrumbó. Cáncer de páncreas. Etapa 4. Los médicos nos dieron 6 meses. Ella vivió 8, peleando cada día como una guerrera. Yo dejé mi trabajo en el estudio de arquitectura para cuidarla a tiempo completo. Vendí 2 de mis proyectos a otros arquitectos por una fracción de lo que valían, solo para pagar los tratamientos que el seguro no cubría. Verónica vino al funeral. Karina también. Lloraron. Dijeron palabras bonitas. Después se fueron y no volvieron a llamar. Celia murió un martes de octubre, con la mano entre las mías, pidiéndome que nunca abandonara a su madre. Prométeme que cuidarás de ella, Horacio. Prométeme que no la dejarás sola como mis hermanas lo harán. Le prometí. Le prometí con el corazón destrozado y la voz quebrada. No sabía que esa promesa me costaría todo lo que me quedaba. 2 semanas después del funeral de Celia, Graciela sufrió un derrame cerebral masivo. La encontré en el suelo de su habitación, paralizada del lado izquierdo, incapaz de hablar correctamente. Los médicos dijeron que necesitaría cuidados permanentes, que probablemente nunca volvería a caminar, que su mente estaba intacta pero su cuerpo la había traicionado. Llamé a Verónica. Horacio, tengo un evento importante esta semana. No puedo ir ahora. Contrata a una enfermera. Llamé a Karina. Ay, qué terrible. Pero sabes que mi esposo está cerrando un negocio enorme. No puedo dejarlo solo. Además, tú vives más cerca. Más cerca. Como si la distancia fuera el problema. Como si no se tratara de su propia madre. Así que me quedé yo. Vendí mi apartamento pequeño pero cómodo y me mudé a la casa de Graciela.
Convertí la sala en una habitación de hospital improvisada. Compré equipos médicos de segunda mano. Aprendí a cambiar sondas, a prevenir escaras, a administrar medicamentos con precisión milimétrica. Los primeros años fueron los más duros. Graciela estaba frustrada, enojada con el mundo, consigo misma, con su cuerpo inútil. Gritaba cuando podía. Lloraba cuando no podía gritar. Yo aguantaba. Aguantaba porque le había prometido a Celia que lo haría. Aguantaba porque, en el fondo, Graciela no merecía morir sola y olvidada. Mis ahorros se evaporaron. Los tratamientos, los medicamentos, los equipos, todo costaba una fortuna. Intenté conseguir trabajos freelance como arquitecto, pero era imposible mantener horarios cuando Graciela podía necesitarme en cualquier momento. Así que acepté trabajos pequeños, diseños de remodelación para vecinos, planos básicos que pagaban apenas lo suficiente para comer. Verónica llamaba una vez cada 3 meses. ¿Cómo está mamá? ¡Qué bueno! Tengo que correr, Horacio. Besos. Karina enviaba mensajes de texto genéricos. Espero que mamá esté bien. Avísame si pasa algo grave. Nunca enviaban dinero. Nunca ofrecían ayuda. Nunca preguntaban cómo estaba yo. Pasaron los años. 1, 2, 5, 10. Mi vida se convirtió en una rutina mecánica de supervivencia. Despertarme a las 6 de la mañana. Bañar a Graciela. Prepararle el desayuno triturado porque ya no podía masticar bien. Darle sus medicamentos. Cambiarle la ropa. Lavarla cuando tenía accidentes. Cocinar. Limpiar. Hacer ejercicios de rehabilitación que sabíamos que no funcionarían, pero que los médicos insistían en mantener. Acostarla. Revisar que respirara bien durante la noche. Dormir 3 horas. Repetir. Mis manos desarrollaron callos. Mi espalda se volvió un nudo permanente de dolor. Mis ojos perdieron esa chispa que Celia tanto amaba. Me convertí en una sombra. En un fantasma que cuidaba a otro fantasma. Pero nunca me rendí. Jamás. Graciela no podía hablar bien, pero sus ojos lo decían todo. A veces me miraba con algo parecido a la gratitud. Otras veces, con culpa. Había días en que lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas mientras yo le daba de comer, y yo sabía que estaba pensando en Celia, en lo injusto que era que yo estuviera ahí, sacrificando mi vida por ella en lugar de estar construyendo la familia que su hija y yo habíamos soñado. Pero nunca hablamos de eso. No podíamos. Las palabras se habían vuelto demasiado difíciles para ella, y para mí, demasiado dolorosas. Así que seguíamos adelante en silencio, 2 náufragos aferrados al mismo pedazo de madera flotante, esperando un rescate que nunca llegaría. En el 10º año, algo cambió en Graciela. Se volvió más tranquila, más contemplativa. Pasaba horas mirando por la ventana, observando el jardín que ya no podía caminar, las flores que ya no podía tocar. A veces intentaba decirme algo, luchando con las palabras que se enredaban en su lengua paralizada. Yo me inclinaba cerca, tratando de entender, pero la mayoría de las veces solo captaba fragmentos. Tú, bueno, ellas, no. Asentía como si comprendiera, aunque no lo hacía. Le apretaba la mano. Le decía que todo estaba bien. Mentiras piadosas que nos mantenían a ambos cuerdos. Verónica apareció una vez durante esos 10 años. Una sola vez. Llegó en un auto deportivo rojo brillante, con lentes de sol que costaban más que 3 meses de medicamentos para Graciela. Entró a la casa como si estuviera visitando un museo de horror, tocando las cosas con las puntas de los dedos, arrugando la nariz ante el olor inevitable de la enfermedad y los desinfectantes. Dios mío, Horacio, esto es deprimente. No puedes contratar a alguien para que haga esto. Le expliqué que no tenía dinero para contratar enfermeras tiempo completo, que los cuidados profesionales costaban entre $3,000 y $5,000 al mes, que apenas podía pagar los medicamentos. Ella suspiró, sacó su billetera y dejó $200 sobre la mesa. Es todo lo que tengo en efectivo ahora. Usa esto para algo. $200. Ni siquiera cubrían una semana de gastos. Se fue después de 20 minutos, alegando que tenía una cena importante. No volvió. Karina fue peor. Nunca vino. Ni una sola vez en 12 años. Pero publicaba fotos en redes sociales constantemente. Karina en París. Karina en un yate. Karina con un vestido color esmeralda que probablemente costaba $5,000, brindando con champán en alguna fiesta exclusiva. Una vez, hace como 6 años,
Le envié un mensaje desesperado. Graciela había desarrollado neumonía y necesitaba antibióticos especiales que el seguro no cubría. $500. Solo necesitaba $500. Karina respondió 3 días después. Ay, Horacio, qué mal timín. Acabamos de renovar la cocina y estamos un poco ajustados este mes. Pero te mando buenas vibras. Buenas vibras. Graciela estuvo al borde de la muerte durante una semana. Tuve que vender mi computadora, mi último equipo de dibujo profesional, para conseguir ese dinero. Las buenas vibras no salvaron a nadie. Pero yo seguí. Seguí porque rendirme significaba traicionar a Celia. Significaba convertirme en lo que Verónica y Karina ya eran, personas que abandonan a quienes más los necesitan. Así que resistí. Aprendí a cocinar 30 platos diferentes con menos de $5. Aprendí a reparar equipos médicos que deberían haber sido reemplazados hace años. Aprendí a dormir sentado, con un oído siempre atento al sonido de la respiración irregular de Graciela. Me convertí en un experto en supervivencia, en hacer que lo imposible funcionara un día más, una semana más, un mes más. En el año 11, Graciela empeoró. Su corazón se estaba debilitando. Los médicos dijeron que era cuestión de meses, tal vez semanas. Yo llamé a Verónica. Deberías venir. No le queda mucho tiempo. Ella prometió que vendría pronto. Nunca lo hizo. Llamé a Karina. Tu madre se está muriendo. ¿No vas a venir a despedirte? Lloró por teléfono. Dijo que sí, que por supuesto, que reservaría un vuelo. Tampoco vino. Graciela murió un jueves por la mañana, con mi mano sosteniéndola, sin ninguna de sus hijas presentes. Sus últimas palabras coherentes habían sido 3 días antes. Logró juntar toda su fuerza y me dijo, con una claridad sorprendente, cuando no haya más nada, abre la caja. Solo entonces, Horacio. Solo entonces. No entendí qué significaba. Pensé que era el delirio, la morfina hablando. Asentí de todas formas. Sí, Graciela. Lo haré. Ella cerró los ojos, aliviada, como si acabara de entregarme algo muy importante. Organicé el funeral con los $1,200 que quedaban en mi cuenta. Un servicio simple, un ataúd modesto, flores baratas. Verónica llegó vestida de negro de diseñador, con maquillaje perfecto y un sombrero dramático. Karina apareció con su esposo rico, luciendo un collar de perlas que probablemente valía más que todo el funeral junto. Lloraron frente a los pocos asistentes. Abrazaron a conocidos que apenas recordaban a Graciela. Publicaron fotos emotivas en redes sociales con mensajes sobre cuánto extrañarían a su amada madre. Después del entierro, me evitaron. Escuché a Verónica decirle a alguien, pobrecito Horacio, desperdició su vida aquí. Qué triste. Como si mi sacrificio hubiera sido una decisión estúpida. Como si cuidar a alguien que amaba fuera un error que debía lamentar. Una semana después llegó la citación para la lectura del testamento. Mauricio, el abogado de la familia, había manejado los asuntos legales de Graciela durante décadas. Lo conocía vagamente, un hombre serio de unos 60 años, con el tipo de rostro que no revela nada. La reunión sería en su oficina, un edificio elegante en el centro de la ciudad. Me puse mi único traje, ya viejo y un poco grande porque había perdido casi 15 kilos en los últimos años. No tenía expectativas. Honestamente, no me importaba. Solo quería que todo terminara. Quería descansar. Quería poder llorar sin tener que levantarme en 2 horas para darle medicamentos a alguien. Llegué temprano. Verónica y Karina llegaron juntas, media hora tarde, como siempre. Verónica llevaba un traje color marfil que gritaba dinero. Karina tenía puesto un vestido color perla con zapatos que hacían clic 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 contra el piso de mármol. Ni siquiera me saludaron. Se sentaron del otro lado de la mesa de conferencias, revisando sus teléfonos, hablando en voz baja entre ellas. Mauricio entró con una carpeta gruesa y un maletín de cuero. Su expresión era ilegible. Gracias por venir. Procedamos. Abrió el testamento. Comenzó a leer. La empresa familiar, valuada en $8 millones, para Verónica. 5 propiedades comerciales en la capital, más una cuenta de inversión con $3,200,000, para Karina. Joyas, obras de arte, una colección de antigüedades, divididas entre ambas. La casa donde había vivido y cuidado a Graciela durante 12 años, también para Verónica. Yo escuchaba, distante, como si todo esto le estuviera pasando a otra persona. No sentía enojo.
No sentía sorpresa. Solo un vacío profundo y frío. Mauricio hizo una pausa. Tomó aire. Y para Horacio, esposo de mi difunta hija Celia. Levanté la mirada. Verónica y Karina también. Había algo extraño en la pausa de Mauricio. Algo incómodo. Le dejo la caja de madera que está en mi habitación, junto a la ventana. El silencio duró exactamente 3 segundos. Después estalló la risa. Verónica se rió tan fuerte que tuvo que taparse la boca. Karina se dobló sobre la mesa, sus hombros sacudiéndose. ¿Una caja? ¿En serio? Verónica apenas podía hablar entre carcajadas. ¡Ay, Dios mío! Mamá sí que tenía sentido del humor. Mauricio no se rió. Mauricio no se rió. Me miró directamente, y por un segundo fugaz, vi algo en sus ojos. ¿Compasión? ¿Pena? No lo sé. Pero apartó la mirada rápidamente y continuó con los trámites legales como si nada. Verónica se limpió las lágrimas de risa con un pañuelo. Pobre Horacio. 12 años cuidando a mamá para terminar con una caja vieja. Espero que al menos tenga valor sentimental. Su tono era veneno puro. Karina añadió, todavía riéndose, tal vez tiene fotos antiguas. O cartas de amor. ¡Qué romántico! Se miraron entre ellas y estallaron en carcajadas otra vez. Yo solo miraba mis manos. Tenía las uñas rotas de tanto trabajo. Cicatrices de quemaduras menores por cocinar apurado. Callos en las palmas. Manos de un hombre que había trabajado hasta quebrarse. Y ahora, esas manos no recibirían nada. Mauricio carraspeó con fuerza. Si me permiten continuar. Las risas se apagaron gradualmente. Firmamos documentos. Verónica y Karina firmaban con entusiasmo, sonriendo, preguntando detalles sobre transferencias bancarias y fechas de posesión de propiedades. Yo firmé donde me dijeron que firmara, sin leer realmente, sin importarme. Cuando terminó todo, Verónica se puso de pie, alisó su traje y me miró por primera vez en toda la reunión. Horacio, necesitamos que desocupes la casa lo antes posible. Voy a ponerla en venta. Te doy 2 semanas. Es generoso, considerando. Generoso. La casa donde había vivido 12 años. La casa donde Celia había crecido. La casa donde Graciela había muerto en mis brazos. 2 semanas para borrar todo eso. ¿Y a dónde se supone que voy? Mi voz salió más ronca de lo que esperaba. Verónica se encogió de hombros. No lo sé, Horacio. Supongo que tendrás que encontrar algo. Hay apartamentos baratos en las afueras. O tal vez puedas quedarte con algún amigo mientras te organizas. Amigos. Hacía años que no tenía tiempo para amigos. Todos se habían alejado cuando mi vida se convirtió en un ciclo interminable de pañales y medicamentos. Karina añadió, sin levantar la vista de su teléfono, podríamos darte algo de dinero para ayudarte. ¿Qué te parece $1000? Para que arranques. $1000. Ella acababa de heredar más de 3 millones. Verónica la miró sorprendida. ¿$1000? Karina, no seas exagerada. Con 500 está bien. 500. Me ofrecían $500 después de 12 años. Mauricio intervino, su voz controlada pero tensa. Señoras, tal vez podríamos discutir esto en otro momento. Horacio acaba de perder a alguien muy cercano. Verónica lo silenció con una mirada. Mauricio, esto no es tu problema. Es un asunto familiar. Recogió sus cosas, sus documentos perfectamente organizados en una carpeta de cuero italiana. Karina hizo lo mismo. Antes de salir, Verónica se detuvo en la puerta. Ah, y Horacio, esa caja que te dejó mamá, está en su habitación. Llévatela cuando te vayas. No la quiero en mi propiedad. Se fueron. El sonido de sus tacones desapareció por el pasillo. Mauricio y yo nos quedamos solos en esa oficina fría y silenciosa. Él guardó los documentos lentamente, demasiado lentamente, como si estuviera esperando que yo dijera algo. No lo hice. ¿Qué podía decir? Finalmente habló. Horacio, lo lamento mucho. No respondí. Graciela. Ella era una mujer complicada. Pero... Se detuvo. Parecía que quería decir más, pero se contuvo. Cuídate. Y... la caja. No la pierdas. Eso fue extraño. La forma en que lo dijo. Como si fuera importante. Pero yo estaba demasiado cansado para analizar tonos y miradas enigmáticas. Solo asentí y me fui.
Volví a la casa por última vez. Caminé por las habitaciones vacías, llenas de recuerdos que nadie más valoraba. El sillón donde había dormido miles de noches. La cocina donde había preparado incontables comidas. El baño donde había bañado a Graciela con la dignidad que ella merecía. Todo eso desaparecería pronto. Sería vendido, renovado, entregado a una nueva familia que nunca sabría las historias que esas paredes guardaban. Subí a la habitación de Graciela. Estaba exactamente como la había dejado después de su muerte. La cama todavía sin hacer. Los frascos de medicamentos alineados en la mesita de noche. Y junto a la ventana, sobre una mesa pequeña, estaba la caja. Era más grande de lo que había imaginado. Tal vez 60 centímetros de largo, 30 de ancho, 20 de alto. Madera oscura, vieja, con el barniz descascarado en las esquinas. Tenía grabados simples en la tapa, patrones geométricos que el tiempo había desgastado. Pesaba. Cuando la levanté, calculé que tenía unos 5 kilos. Algo traqueteó adentro. No la abrí. Ni siquiera sentía curiosidad. Graciela me había dicho que la abriera cuando no hubiera más nada. Y aunque técnicamente no me quedaba casi nada, todavía no había llegado a ese punto. Todavía tenía mi auto viejo. Todavía tenía los $500 que Verónica generosamente me había dado después de la reunión, dejándolo sobre la mesa de Mauricio con una sonrisa condescendiente. Todavía tenía algo de dignidad. Poco, pero algo. Empaqué mis pocas pertenencias. Ropa. Algunos libros. Fotografías de Celia. Los planos de mis antiguos proyectos arquitectónicos, ahora solo recuerdos de una vida que ya no existía. Todo cupo en 3 cajas de cartón y una maleta rota. 12 años de vida reducidos a eso. Cargué todo en mi auto, un sedán del año 2008 que hacía ruidos preocupantes cada vez que aceleraba. La caja de madera la puse en el asiento del pasajero, asegurada con el cinturón de seguridad. No sé por qué le puse el cinturón. Tal vez porque era lo último que Graciela me había dado. Tal vez porque necesitaba creer que algo todavía importaba. Manejé sin rumbo durante horas. No tenía a dónde ir. Consideré hoteles baratos, pero incluso el más económico costaría $40 la noche. Con $500, eso significaba menos de 2 semanas. ¿Y después qué? No tenía trabajo. No tenía referencias laborales recientes. Había estado fuera del mundo de la arquitectura durante más de una década. ¿Quién contrataría a un hombre de 46 años sin experiencia actualizada, sin portafolio digital, sin conexiones? Terminé en un estacionamiento público, apagué el motor y me quedé ahí sentado, mirando el techo del auto. La realidad comenzaba a aplastarme. Estaba solo. Completamente solo. Los primeros días los pasé durmiendo en el auto. Encontré un estacionamiento cerca de un parque donde la policía no patrullaba mucho por las noches. Bajaba el asiento trasero, me cubría con una manta delgada y trataba de dormir. Pero el frío se filtraba por las ventanas. Los ruidos de la calle me mantenían despierto. Cada hora que pasaba despierto era una hora pensando en lo absurdo de mi situación. Había dedicado 12 años a cuidar a alguien, había sacrificado mi carrera, mi futuro, mi estabilidad, y ahora estaba aquí, sin hogar, sin dinero, sin nada. Las palabras de Verónica resonaban en mi cabeza. Pobrecito Horacio, desperdició su vida. Tal vez tenía razón. Tal vez fui un idiota. Busqué trabajo. Cualquier trabajo. Fui a estudios de arquitectura con mis viejos portafolios impresos, ya amarillentos y desactualizados. Lo sentimos, buscamos a alguien con experiencia en software de diseño actual. Fui a tiendas, restaurantes, almacenes. ¿Experiencia reciente en servicio al cliente? No. Hasta en trabajos de construcción me rechazaron. Amigo, necesitamos gente joven, fuerte. No offense, pero tú te ves cansado. Tenían razón. Me veía destruido. Mis $500 se derretían. Gasolina. Comida barata. Uso ocasional de baños públicos para asearme. En 3 semanas, me quedaban $120. El pánico comenzó a instalarse, frío y permanente en mi pecho. El hambre se convirtió en mi compañera constante. No el tipo de hambre que sientes cuando se te olvida almorzar. El hambre real, esa que te retuerce las tripas, que te quita el sueño, que te hace mirar los botes de basura cerca de los restaurantes con una desesperación que jamás creí posible. Compré pan barato, el más económico que encontré, 80 centavos la bolsa. Comía 2 rebanadas en la mañana, 2 en la noche.
A veces solo una de cada vez para estirar el dinero. Tomaba agua de las fuentes públicas. Me lavaba en los baños de gasolineras, con jabón barato y toallas de papel. Mi reflejo en esos espejos sucios me asustaba. Ojos hundidos. Barba crecida y descuidada. Ropa arrugada que olía a humedad porque dormía con ella puesta. Me estaba convirtiendo en uno de esos hombres invisibles que la gente aparta la mirada para no ver. Mi auto empezó a fallar. El motor tosía cada vez que lo encendía. Una mañana no arrancó. Tuve que pedir ayuda a un mecánico en un taller cercano. Él lo revisó y negó con la cabeza. La batería está muerta. Y tienes problemas en el alternador también. Te va a costar como $300 arreglarlo. $300. Me quedaban 95. ¿Y si solo cambio la batería? Tal vez te dure un mes, 2 si tienes suerte. Pero el alternador va a fallar igual. No tenía opción. Gasté $60 en una batería usada. El mecánico me hizo un descuento por lástima, lo vi en sus ojos. Suerte, amigo. Vas a necesitarla. $35. Eso era todo lo que me quedaba en el mundo. $35 entre yo y la calle completa. Seguí buscando trabajo, pero ahora era peor. Me veía como lo que era, un hombre desesperado al borde del colapso. Los gerentes me miraban con desconfianza. Dirección actual. Dudaba. Daba la dirección de la casa de Graciela, aunque sabía que Verónica ya la había vendido. Teléfono de contacto. El mío estaba a punto de ser cortado porque no había pagado la factura. Las entrevistas duraban 3 minutos. Siempre terminaban con la misma frase, te llamaremos. Nunca llamaban. Una noche, estacionado en mi lugar habitual, vi algo que me rompió. Una familia de 3 personas, viviendo en una camioneta 2 espacios más allá. Padre, madre y una niña de tal vez 7 años. Los vi comer cereales secos de una caja, compartiendo una sola botella de agua. La niña se reía de algo que su padre había dicho. Se reía. A pesar de todo, esa familia encontraba la manera de reír. Yo no podía recordar la última vez que había sonreído. Me sentí morir por dentro. ¿Esto era lo que me esperaba? ¿Vivir así indefinidamente? ¿Deteriorarme lentamente hasta convertirme en una estadística más? Consideré vender la caja. Era lo único que tenía con algún valor potencial. Madera antigua, grabados hechos a mano, tal vez un anticuario me daría algo por ella. $50. 100 si tenía suerte. Eso me compraría una semana más. La saqué del auto y la puse sobre el capó bajo la luz de una farola. La observé realmente por primera vez. Los grabados eran más intrincados de lo que había notado. Patrones que se entrelazaban, casi hipnóticos. Pasé mis dedos sobre la madera, sintiendo las imperfecciones, las marcas del tiempo. Y entonces recordé las palabras de Graciela, cuando no haya más nada, abre la caja. Solo entonces. Miré a mi alrededor. El estacionamiento vacío. Mi auto muriendo. Los $35 que apenas me alcanzaban para una semana de pan. La familia en la camioneta. Mi estómago vacío. Mi futuro inexistente. Si esto no era cuando no haya más nada, entonces ¿qué era? Pero algo me detuvo. Un último vestigio de orgullo estúpido. Todavía tenía $35. Todavía tenía mi auto. Todavía no había tocado fondo completamente. Guardé la caja de nuevo en el asiento del pasajero. Todavía no, me dije en voz alta. Mi voz sonó hueca en el espacio cerrado del auto. Los días siguientes fueron un descenso al infierno. Gasté los últimos dólares en comida. Pan. Agua embotellada cuando no encontraba fuentes públicas. Una vez, $1 en café instantáneo solo para sentir algo caliente en el estómago. Cuando llegué a cero absoluto, entré en una fase de negación. Esto era temporal. Mañana encontraría algo. Pasado mañana. La semana próxima. Pero los días pasaban y nada cambiaba. Empecé a buscar comida en la basura. Lo intenté. Me paré frente a un contenedor detrás de un restaurante, vi bolsas de comida medio comida, y no pude. No pude. Vomité de solo pensarlo. Todavía no había llegado tan bajo. Pero estaba cerca. Peligrosamente cerca. Mi teléfono se cortó. Ahora estaba completamente desconectado del mundo. No podía llamar para pedir trabajo. No podía recibir llamadas si alguien quería contratarme. Era un fantasma.
Caminaba por las calles durante el día para no gastar gasolina. Buscaba lugares con wifi gratis para sentarme un rato, fingiendo que todavía era una persona normal. Bibliotecas. Cafeterías donde compraba el café más barato solo para poder quedarme. Centros comerciales donde me sentaba en las bancas, mirando a la gente pasar con sus bolsas de compras, sus vidas normales, sus problemas normales. Envidiaba a todos. Absolutamente a todos. Una tarde, mientras caminaba sin rumbo, pasé frente a una galería de arte. Había una exposición. Entré porque era gratis y tenía aire acondicionado. Las pinturas eran hermosas, abstractas, llenas de color. Me paré frente a una que mostraba una figura solitaria en un paisaje vacío. El título era Abandono. Me quedé ahí 20 minutos, solo mirando. Una mujer elegante se acercó. Conmovedora, ¿verdad? Asentí. Es sobre la soledad existencial en la era moderna. Siguió hablando, pero yo dejé de escuchar. Soledad existencial. Qué manera tan pretenciosa de describir lo que yo estaba viviendo. Ella no sabía nada de soledad real. De abandono real. Se fue después de un rato. Yo me quedé hasta que cerraron la galería. Volví al auto esa noche y algo se rompió dentro de mí. Lloré. Lloré como no había llorado desde la muerte de Celia. Lloré por todo lo que había perdido. Por los años desperdiciados. Por la injusticia de todo. Por lo solo que estaba. Por el hambre que me carcomía. Por la desesperanza que me ahogaba. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, solo espasmos secos que me dolían en el pecho. Y cuando terminé, me sentí vacío. Completamente vacío. Ni siquiera triste. Solo, nada. Al día siguiente, vi a Karina. Fue completamente accidental. Yo estaba en el centro, buscando, no sé qué buscaba. Tal vez solo caminaba para no pensar. Ella salió de una boutique cara, cargada de bolsas. Llevaba un vestido color champán que brillaba bajo el sol, zapatos que probablemente costaban más que todo lo que yo había comido en el último mes. Iba acompañada de 2 amigas, riéndose, feliz. Se veía radiante. Se veía como alguien sin una sola preocupación en el mundo. Me congelé. Por un segundo, consideré acercarme, pedirle ayuda, explicarle mi situación. Pero entonces la escuché hablar. Ay, les juro que vender la casa de mamá fue lo mejor. Verónica la vendió en 2 millones. ¿Se imaginan? Ahora tiene como 10 millones en total. Yo voy por los 5. Es increíble. Sus amigas chillaron de emoción. Siguieron caminando, pasaron a menos de 3 metros de mí. Karina no me vio. O tal vez sí me vio pero no me reconoció. Después de todo, yo ya no parecía Horacio. Parecía un indigente. Probablemente olía mal. Probablemente daba miedo. Me alejé antes de que pudiera verme realmente. Cada paso me dolía. 10 millones. 5 millones. Y yo tenía 0. Menos que 0. Tenía deudas que ni siquiera podía empezar a pagar. Regresé al auto caminando. Tardé 2 horas. Mis pies me dolían. No había comido nada en 2 días. Me sentía mareado, débil. Esa noche, estacionado en mi lugar de siempre, miré la caja otra vez. La caja maldita que era todo lo que me quedaba de 12 años de sacrificio. Las palabras de Graciela resonaban. Esa noche, estacionado en mi lugar de siempre, miré la caja otra vez. La caja maldita que era todo lo que me quedaba de 12 años de sacrificio. Las palabras de Graciela resonaban en mi cabeza como un eco constante. Cuando no haya más nada, abre la caja. Solo entonces. Ahora sí. Ahora realmente no quedaba nada. 0 dinero. 0 comida. 0 esperanza. El auto funcionaba por milagro. Yo funcionaba por inercia. No había tocado fondo. Me había estrellado contra él y atravesado hacia algo peor. Tomé la caja con manos temblorosas. Pesaba. Siempre había pesado. ¿Qué podía haber adentro que pesara tanto? ¿Libros viejos? ¿Herramientas antiguas? ¿Recuerdos sin valor para nadie más que para Graciela? Busqué el cierre. Era simple, un pestillo de metal oxidado. Lo moví. Estaba duro, trabado por años de no usarse. Apliqué más fuerza. Crujió. Se aflojó. Mi corazón latía estúpidamente rápido considerando que probablemente solo encontraría basura sentimental. Abrí la tapa lentamente. El olor a viejo me golpeó primero. Papel antiguo, madera,
tiempo encerrado. Dentro había documentos. Sobres. Carpetas amarillentas. Levanté la primera carpeta. Estaba etiquetada con letra temblorosa, para Horacio. Leer primero. La abrí bajo la luz débil de la farola que iluminaba el estacionamiento. Era una carta. Manuscrita. La letra de Graciela, aunque más firme que en sus últimos años. Debía haberla escrito antes del derrame. Comencé a leer. Querido Horacio, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Significa que cumpliste tu promesa a Celia hasta el final. Significa que mis otras hijas hicieron exactamente lo que esperaba. Nada. Te dejé esta caja en el testamento público sabiendo que Verónica y Karina se reirían. Necesitaba que lo hicieran. Necesitaba que mostraran su verdadera naturaleza frente a testigos, frente al abogado, frente a ti. Necesitaba que vieras con claridad total quiénes son realmente. Porque lo que viene ahora cambiará todo. Mi respiración se aceleró. Seguí leyendo. Hace 15 años, cuando Celia todavía estaba viva y tú estabas construyendo tu carrera, tomé una decisión. Transferí el 60% de las acciones de la empresa familiar a un trust irrevocable. Ese trust tiene tu nombre, Horacio. Fue registrado ante notario, sellado, archivado en el registro mercantil. Pero permanece inactivo hasta mi muerte. El testamento que Mauricio leyó era real. Verónica recibió la empresa. Pero ella solo tiene el 40% de las acciones. Tú tienes el 60%. Tú eres el accionista mayoritario. Tú controlas todo. Dejé de respirar. Literalmente dejé de respirar por 5 segundos completos. Releí el párrafo 3 veces. 60%. Accionista mayoritario. Esto no podía ser real. Temblando, saqué el siguiente documento de la caja. Era oficial. Papel membretado de un notario. Sellos. Firmas. Fechado 15 años atrás. Transferencia irrevocable de acciones a trust familiar. Beneficiario, Horacio Méndez. Ahí estaba mi nombre. En documentos legales. Con porcentajes. Con valores. La empresa estaba valuada, según el testamento, en $8 millones. El 60% de eso era, mi cerebro apenas podía calcularlo. $4.800.000. Yo controlaba casi 5 millones en acciones. Seguí sacando documentos. Había más. Certificados de acciones. Documentos del registro mercantil. Copias de todo, meticulosamente organizadas. Y más cartas de Graciela. En una decía, sé que Verónica y Karina te despreciaron siempre. Te vieron como alguien inferior porque no tenías apellido, porque no tenías dinero de familia. Pero yo vi lo que ellas no pudieron ver. Vi a un hombre que amaba a mi hija de verdad. Vi a alguien dispuesto a sacrificarlo todo por cuidar a una vieja enferma que ni siquiera era su madre. Vi decencia. Vi honor. Cosas que mis propias hijas nunca tuvieron. Por eso hice esto. No por caridad. Por justicia. Otra carta explicaba los detalles técnicos. Mauricio lo sabe todo. Él fue quien estructuró el trust bajo mis instrucciones. El testamento público era un señuelo. Verónica heredó la empresa, sí, pero sin poder real. No puede tomar decisiones importantes sin tu aprobación. No puede vender. No puede fusionar. No puede despedir ejecutivos clave. Necesita tu firma para todo. Y ella no lo sabe todavía. El trust se activa automáticamente 30 días después de mi muerte. Mauricio tiene instrucciones de notificar a todas las partes en ese momento. Pero tú puedes reclamarlo antes si presentas estos documentos. 30 días. Habían pasado casi 2 meses desde la muerte de Graciela. El trust ya estaba activo. Yo era legalmente el accionista mayoritario y ni siquiera lo sabía. Seguí revisando la caja. Había un sobregrueso marcado como evidencia. Lo abrí. Contenía copias de correos electrónicos. Conversaciones. Documentos que mostraban que Verónica y Karina habían intentado, hace años, declarar a Graciela mentalmente incapaz para tomar control de su fortuna. Habían contratado abogados. Habían buscado médicos dispuestos a firmar evaluaciones falsas. Graciela lo había descubierto y guardado cada pieza de evidencia. Si intentan pelear el trust en corte, decía otra carta, usa esto. Los destruirá. Me quedé sentado en ese auto, rodeado de documentos que valían millones, y no podía procesar nada. Mi cerebro se había apagado. Esto no podía ser real.
Era demasiado perfecto, demasiado conveniente. Tenía que ser un error. Revisé cada documento otra vez. Los sellos eran reales. Las firmas eran auténticas. Los números coincidían. Esto era real. Completamente real. Yo, Horacio, sin hogar, sin dinero, muriéndome de hambre en un auto viejo, era el dueño mayoritario de una empresa de $8 millones. La ironía era tan brutal que casi me río. Casi. Pero entonces el miedo llegó. ¿Y si Verónica ya había destruido la empresa? ¿Y si había vendido activos? ¿Y si estos documentos ya no significaban nada? Busqué mi teléfono muerto. Necesitaba cargarlo. Necesitaba investigar. Necesitaba... ¿qué? ¿Llamar a Mauricio? Sí, eso. Tenía que llamar a Mauricio. Pero eran las 11 de la noche. Y mi teléfono estaba cortado. Pasé el resto de la noche despierto, releyendo cada documento, memorizando cada detalle, asegurándome de que esto no fuera una alucinación provocada por el hambre y la desesperación. Al amanecer, conduje hasta una biblioteca. Usé su wifi para buscar información sobre la empresa. Seguía operando. Seguía siendo valiosa. Verónica había asumido como directora ejecutiva, según artículos recientes en medios de negocios. Había dado entrevistas hablando sobre el legado de su madre y sus planes de expansión. Cada palabra me enfermaba. Busqué el número de la oficina de Mauricio. Lo anoté en un papel. Pedí prestado un teléfono a un empleado de la biblioteca, inventando una emergencia. Marqué. La secretaria contestó, Bufete Martínez y Asociados. Necesito hablar con Mauricio. Es urgente. Soy Horacio. Pausa. ¿Horacio? Un momento, por favor. Mauricio contestó 30 segundos después. Su voz sonaba, ¿aliviada? Horacio. Gracias a Dios. He estado esperando tu llamada. Abrí la caja. Ya era hora. ¿Leíste todo? Sí. ¿Entiendes lo que significa? Creo que sí, pero necesito que me lo confirmes. Necesito saber si esto es real. Mauricio suspiró. Es completamente real. Eres el accionista mayoritario de Industrias Méndez. El trust se activó hace 4 semanas. Tengo la obligación legal de notificarte y procesar tu reclamación formal. ¿Dónde estás? Necesitamos reunirnos hoy. Le di la dirección de la biblioteca. Estaré ahí en 1 hora. Horacio, necesitas saber algo más. Verónica ha estado tomando decisiones importantes sin autorización legal. Ha firmado contratos, ha movido fondos. Todo eso es nulo sin tu aprobación como accionista mayoritario. Cuando presentemos la documentación del trust, va a haber consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias? Legales, financieras, públicas. Esto va a ser complicado. Ella peleará. Karina también. Van a decir que el trust es fraude, que Graciela estaba senil, que tú manipulaste a una anciana. Tengo evidencia para refutar todo, pero prepárate para una guerra. Colgué. 1 hora. Tenía 1 hora para procesar que mi vida acababa de cambiar completamente. Me lavé la cara en el baño de la biblioteca. Me vi en el espejo. Seguía pareciendo un indigente. Barba descuidada. Ropa sucia. Ojos rojos de no dormir. Pero ahora era un indigente que controlaba $5 millones. La absurdidad me golpeó y esta vez sí me reí. Me reí como loco, solo en ese baño, hasta que alguien tocó la puerta preguntando si estaba bien. Mauricio llegó en un auto negro elegante. Me vio esperando en los escalones de la biblioteca y su expresión no cambió. No mostró sorpresa por mi apariencia destrozada. No mostró lástima. Solo profesionalismo. Horacio, sube. Hablaremos en mi oficina. El trayecto fue silencioso. Yo miraba por la ventana, todavía sin poder creer que esto fuera real. Cada semáforo, cada cuadra, me preguntaba si me despertaría en mi auto descubriendo que todo había sido un sueño cruel. Pero no me desperté. Llegamos a su edificio. Subimos al piso 12. Su oficina tenía vista a la ciudad. La misma oficina donde semanas atrás me habían humillado. Donde Verónica y Karina se habían reído de mí. Mauricio cerró la puerta y me señaló una silla. Sacó una carpeta gruesa de su escritorio. Primero, quiero disculparme. Debí haberte contactado antes. Debí explicarte todo el día de la lectura del testamento. Pero Graciela fue muy específica en sus instrucciones.
Quería que vivieras la humillación primero. Quería que tocaras fondo. Decía que solo así entenderías realmente contra qué te enfrentas. Contra quiénes te enfrentas. Me incliné hacia adelante. ¿Por qué? ¿Por qué haría eso? Mauricio abrió la carpeta. Porque Graciela te estaba probando una última vez. Quería asegurarse de que no usaras este poder por venganza. Quería que sintieras la desesperación absoluta y aún así mantuvieras tu humanidad. Estuve a punto de morir de hambre. Estuve viviendo en mi auto. Perdí todo. Mi voz temblaba. Mauricio asintió. Lo sé. Y lo lamento profundamente. Pero las instrucciones de Graciela eran claras. No debía intervenir hasta que tú abrieras la caja y me contactaras. Ella confiaba en que lo harías en el momento correcto. Y lo hiciste. Respiré hondo. Entonces, ¿qué sigue ahora? Ahora presentamos la documentación del Trust ante la Junta Directiva de Industrias Méndez. Notificamos oficialmente a Verónica que tú eres el accionista mayoritario. Y comenzamos el proceso de reestructuración de poder. Me explicó los detalles técnicos. El Trust era irrevocable e incuestionable. Había sido registrado 15 años atrás, mucho antes de cualquier signo de deterioro mental en Graciela. 3 notarios independientes habían certificado su capacidad mental en el momento de la firma. Había evaluaciones médicas de esa época respaldando su lucidez completa. Era una fortaleza legal. Verónica va a pelear, continuó Mauricio. Va a contratar abogados caros. Va a intentar demostrar que el Trust es inválido. Va a decir que tú manipulaste a Graciela durante su enfermedad. Pero tenemos la evidencia fechada. Tenemos pruebas de que esto se hizo cuando tú apenas conocías a la familia, cuando no tenías ningún motivo ulterior. ¿Y la evidencia sobre Verónica y Karina? Los intentos de declararla incapaz. Mauricio sonrió levemente. Esa es nuestra arma nuclear. Si ellas escalan legalmente, presentamos eso. Demostramos que intentaron un golpe contra su propia madre. Cualquier juez las destruiría. Cualquier jurado las odiaría. Ellas lo saben. Cuando se enteren de que tenemos esa información, retrocederán. Saqué los documentos de la caja que había traído conmigo. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto? Si cooperan, 2 semanas. Si pelean, meses. Pero durante el proceso, tú ya tienes poder de veto. Nada puede hacerse sin tu firma. Verónica está legalmente paralizada desde el momento en que presentemos esto. Esa tarde, Mauricio llamó a una reunión de emergencia con la Junta Directiva de Industrias Méndez. Yo me bañé en su oficina usando el baño privado. Me prestó ropa limpia de un armario que guardaba para emergencias. Un traje que me quedaba un poco grande pero presentable. Me afeité con una rasuradora desechable. Cuando me vi en el espejo, casi no me reconocí. Todavía estaba demacrado, con ojeras profundas, pero al menos parecía humano otra vez. Listo, dijo Mauricio. Recuerda, tú eres el dueño mayoritario. Actúa como tal. La reunión fue en la sede de la empresa, un edificio corporativo impresionante que Graciela había construido desde 0 décadas atrás. Entramos a la sala de juntas. 5 miembros de la junta ya estaban sentados. Y al final de la mesa, Verónica. Llevaba un traje gris perla, cabello perfectamente peinado, maquillaje impecable. Me vio entrar y su expresión pasó de confusión a desprecio en un segundo. ¿Qué hace él aquí, Mauricio? Esta es una reunión privada de la Junta. Mauricio colocó su maletín sobre la mesa. Horacio está aquí porque es el accionista mayoritario de esta empresa. Tiene derecho legal a estar presente en todas las reuniones. El silencio fue absoluto. Verónica se rió. ¿Perdón? ¿De qué estás hablando? Mauricio abrió su maletín y comenzó a distribuir documentos. Hace 15 años, Graciela estableció un trust irrevocable transfiriendo el 60% de las acciones de Industrias Méndez a Horacio Méndez. El trust se activó automáticamente 30 días después de su fallecimiento. Aquí están los documentos certificados, las firmas notariales, los registros mercantiles. Todo está en orden. Los miembros de la Junta tomaron los documentos y comenzaron a leer. Verónica se puso de pie bruscamente. Esto es ridículo. Es fraude. Mi madre estaba senil cuando murió. Cualquier cosa que firmó en sus últimos años no es válida. El trust fue firmado hace 15 años, respondió Mauricio calmadamente. Cuando tu madre tenía 62, en perfecto estado mental.
Tenemos 3 evaluaciones médicas independientes de esa época confirmándolo. También tenemos las declaraciones de los notarios que certificaron su capacidad. Esto es completamente legal y vinculante. Verónica me miró con un odio que podría haberme quemado vivo. Tú hiciste esto. La manipulaste. Aprovechaste que estaba vulnerable después de la muerte de Celia. Me puse de pie lentamente. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Cuando Graciela firmó ese trust, yo apenas llevaba 3 años casado con Celia. Estaba construyendo mi carrera. No tenía ningún interés en su dinero. Ni siquiera sabía que existía ese trust hasta hace 2 días. Uno de los miembros de la junta, un hombre mayor llamado señor Ortega, habló. ¿Puede verificar esto, Mauricio? Absolutamente. Tengo toda la documentación. Pueden contratar a sus propios abogados para revisarla. Puedo garantizar que no encontrarán ninguna irregularidad. Verónica golpeó la mesa con ambas manos. No voy a permitir esto. Pelearé hasta el final. Contrataré a los mejores abogados del país. Mauricio la miró directamente. Puedes hacerlo, Verónica. Pero antes de que tomes esa decisión, hay algo más que debes saber. Sacó otra carpeta. También tenemos documentación completa de tus intentos, junto con Karina, de declarar a Graciela mentalmente incapaz hace 8 años. Intentos que incluían sobornos a médicos y falsificación de evaluaciones psiquiátricas. El color desapareció del rostro de Verónica. Eso es. ¿Cierto?, completó Mauricio. Sí, lo es. Y si esto llega a los tribunales, se volverá público. Imagina los titulares. Herederas intentaron robar fortuna de madre enferma. Tu reputación quedaría destruida. Tu posición social, arruinada. Las puertas que ahora se te abren, cerradas para siempre. Verónica se dejó caer en su silla. Su máscara de control se estaba agrietando. ¿Qué quieres, Horacio? No era una pregunta. Era una rendición disfrazada. Me senté de nuevo. Quiero lo que legalmente me corresponde. Quiero control sobre las decisiones de esta empresa. Quiero que se respete la voluntad de Graciela. Y queremos tu renuncia como directora ejecutiva, añadió Mauricio. Puedes mantener tu 40% de acciones. Recibirás dividendos. Pero no tendrás poder operativo. Verónica temblaba de rabia. Me vas a destruir. Después de todo lo que... la interrumpí. ¿Después de 12 años de nunca aparecer? ¿Después de reírte de mí en la lectura del testamento? ¿Después de darme 2 semanas para salir de la casa donde cuidé a tu madre? No te estoy destruyendo, Verónica. Estoy tomando lo que me corresponde. Y siendo mucho más generoso de lo que tú fuiste conmigo. El señor Ortega intervino. Propongo que votemos. Si Horacio efectivamente tiene el 60%, su voto es suficiente para cualquier decisión. Mauricio asintió. Correcto. Horacio, como accionista mayoritario, tienes derecho a reestructurar la dirección ejecutiva. Miré a Verónica. Parte de mí quería destruirla completamente. Echarlo todo abajo. Pero recordé las palabras de Graciela en una de sus cartas. No uses este poder para venganza. Úsalo para justicia. Verónica puede quedarse en la junta directiva como representante de sus acciones, dije finalmente. Pero renuncia como CEO. Yo asumo control operativo hasta encontrar a alguien calificado para dirigir la empresa. Verónica no respondió. Solo me miraba con una mezcla de odio e incredulidad. Mauricio preparó los documentos de transferencia de poder. Los miembros de la junta firmaron como testigos. Todo estaba sucediendo tan rápido que mi cerebro apenas podía seguir el ritmo. Hace 48 horas estaba durmiendo en mi auto, muriéndome de hambre. Ahora estaba sentado en una sala de juntas controlando una empresa de $8 millones. La vida me había dado un giro tan violento que sentía vértigo. Cuando terminó la reunión, Verónica salió sin decir palabra. Escuché sus tacones golpeando el suelo del pasillo, alejándose. El señor Ortega se acercó a mí. Señor Horacio, bienvenido. Conozco la historia de lo que hizo por Graciela. Todos en esta junta la conocemos. Ella nos habló de usted muchas veces antes de enfermar. Decía que era el único hombre decente en su familia. Ahora entiendo por qué le dejó esto. Los otros miembros también se presentaron. Fueron respetuosos, profesionales. Me explicaron el estado actual de la empresa. Las operaciones,
los contratos, los desafíos. Mi cabeza daba vueltas tratando de absorber toda la información. Mauricio intervino. Señores, Horacio necesita tiempo para procesar todo esto. Propongo que agendemos una reunión formal la próxima semana para revisar todo en detalle. Asentí agradecido. Cuando todos se fueron, me quedé solo con Mauricio en esa enorme sala. ¿Ahora qué?, pregunté. Mi voz sonaba pequeña en el espacio vacío. Ahora necesitas un lugar donde vivir. Dinero en efectivo. Ropa. Una vida. Mauricio me llevó a un banco. Como accionista mayoritario, tenía acceso a líneas de crédito corporativas. También podía recibir un adelanto de dividendos. El gerente del banco, después de revisar toda la documentación, aprobó una transferencia inmediata de $50,000 a una cuenta nueva a mi nombre. $50,000. Hace 2 días tenía 0. Literalmente 0. El gerente me entregó una tarjeta de débito temporal. Los fondos estarán disponibles en 1 hora. Salimos del banco. El sol todavía estaba alto. Eran solo las 3 de la tarde, pero sentía que habían pasado semanas completas desde la mañana. Vamos a conseguirte ropa decente, dijo Mauricio. Y un hotel. Después podemos hablar sobre opciones de vivienda permanente. Fuimos a una tienda departamental. Mauricio me ayudó a elegir 3 trajes, camisas, zapatos, ropa casual. El vendedor nos atendió con esa sonrisa profesional que te dan cuando saben que vas a gastar dinero. Cuando llegó el momento de pagar, saqué mi tarjeta nueva. Funcionó. $2,300 en ropa. Ni siquiera parpadeé. Hace una semana, $2,000 hubieran sido una fortuna imposible. Ahora era solo el comienzo. Mauricio reservó una suite en un hotel de lujo. Quédate aquí mientras decides qué hacer. Todo corre por cuenta de la empresa. Me dejó en el lobby con una palmada en el hombro. Descansa, Horacio. Mañana comenzamos el verdadero trabajo. Subí a la habitación. Era enorme. Cama king size. Baño con tina. Vista a la ciudad. Me quedé parado en medio de la habitación sin saber qué hacer primero. Decidí bañarme. Llené la tina con agua caliente. Me hundí en ella y por primera vez en meses, sentí algo parecido a la paz. El agua caliente disolvía la tensión acumulada en mis músculos. Cerré los ojos. Pensé en Celia. Ojalá pudiera verme ahora. Ojalá supiera que su madre había hecho esto por mí. Que el sacrificio no había sido en vano. Las lágrimas vinieron otra vez, pero estas eran diferentes. No eran de desesperación. Eran de alivio. De gratitud. De justicia finalmente servida. Después del baño, pedí servicio al cuarto. Una hamburguesa. Papas fritas. Ensalada. Postre. Cuando llegó la comida, me forcé a comer despacio aunque mi estómago gritaba por devorar todo de un golpe. Había leído que comer demasiado rápido después de pasar hambre podía enfermarte. No iba a arruinar esto siendo imprudente. Cada bocado sabía a gloria. A victoria. A vida. Terminé de comer y me acosté en esa cama enorme. Las sábanas eran suaves, limpias, olían a lavanda. Me dormí en segundos. Dormí 12 horas seguidas sin despertar ni una vez. Fue el mejor sueño de mi vida. Al día siguiente, Mauricio llamó temprano. Tenemos un problema. Karina acaba de presentar una demanda alegando fraude. Dice que manipulaste a Graciela. Que el trust es inválido. Que mereces 0. No me sorprendió. ¿Qué hacemos? Respondemos con la evidencia de su intento de golpe. Vamos a destruir su caso antes de que llegue a juicio. Pero necesito que vengas a mi oficina. Tenemos que preparar tu declaración. Me vestí con uno de mis trajes nuevos. Me vi en el espejo. Parecía otra persona. Parecía alguien que importaba. Tomé un taxi a la oficina de Mauricio. No más caminar. No más buses. No más humillación. En la oficina, Mauricio tenía todo preparado. Karina contrató a un bufete grande. Van a intentar intimidarte con recursos. Pero nosotros tenemos la verdad y la evidencia. Eso es más poderoso. Pasamos 3 horas preparando mi declaración. Cada detalle de los 12 años cuidando a Graciela. Cada sacrificio. Cada momento de abandono por parte de Verónica y Karina. Cuando terminamos, Mauricio parecía satisfecho. Con esto, más la evidencia de su intento de declararla incapaz, Karina no tiene ninguna posibilidad.
Su abogado probablemente ya se lo dijo. Esto es solo teatro. Están esperando que les ofrezcas un acuerdo. ¿Un acuerdo? Sí. Probablemente quieren que les des dinero para que desaparezcan. Que compre su silencio y sus acciones. Lo pensé. Podía hacer eso. Podía pagarles unos millones y librarme de ellas para siempre. Pero algo me detenía. No, dije finalmente. No voy a darles ni un centavo más de lo que legalmente les corresponde. Graciela quería que aprendieran una lección. Yo voy a asegurarme de que la aprendan. Mauricio sonrió. Esperaba que dijeras eso. Esa tarde recibí una llamada de un número desconocido. Era Karina. Su voz sonaba diferente. Menos altiva. Más desesperada. Horacio, necesitamos hablar. No tengo nada que hablar contigo, Karina. Por favor. Solo escúchame 5 minutos. Podemos resolver esto como familia. Familia. Qué palabra tan irónica viniendo de ella. Tienes 3 minutos. Respiró hondo. Mira, sé que las cosas se salieron de control. Sé que Verónica y yo no fuimos las mejores durante la enfermedad de mamá. Pero esto es demasiado. No puedes quitarnos todo. No les estoy quitando nada. Estoy tomando lo que Graciela me dejó legalmente. Pero no es justo. Nosotras somos sus hijas. Tú solo eras el esposo de Celia. Y ustedes son las hijas que la abandonaron. Que nunca contestaron sus llamadas. Que nunca enviaron dinero. Que se rieron de mí cuando recibí una caja de madera. Háblame de justicia, Karina. Por favor. Silencio. Escuché que estaba llorando. Te daremos $2 millones. Cada una. 4 millones en total. Retira el trust. Divide la herencia equitativamente. Todos ganamos. Me reí. Realmente me reí. No. 3 millones. No. ¿Cuánto quieres? Nada. No quiero tu dinero, Karina. Quiero que entiendas que las acciones tienen consecuencias. Ustedes eligieron abandonar a su madre. Ella eligió recompensarme a mí. Así funciona. Por favor, Horacio. Tengo deudas. Mi esposo dejó de darme dinero. Pensé que la herencia. Ahí estaba. La verdad. Había contado con esos millones. Los había gastado antes de tenerlos. Deberías haber pensado en eso antes de reírte de mí. Antes de ofrecerme $500 como limosna. Colgué. Me temblaban las manos. Parte de mí sentía culpa. Pero una parte más grande, una parte que había sido aplastada durante 12 años y alimentada con humillación y abandono, sentía satisfacción pura. Mauricio me miró. Bien. Sí, muy bien. Esa noche, acostado en mi suite hotel, pensé en todo lo que había pasado. Hace una semana quería morir. Literalmente consideré rendirme. Dejar que el hambre me llevara. Ahora tenía poder. Tenía dinero. Tenía control. Pero lo más importante, tenía justificación. Graciela me había visto. Me había valorado cuando nadie más lo hizo. Me había dado esto no por lástima, sino porque lo merecía. Eso valía más que todos los millones. Eso era lo que Verónica y Karina nunca entenderían. El dinero no era el premio. El reconocimiento lo era. Saber que alguien te vio realmente, te apreció, te consideró digno. Eso era invaluable. Al día siguiente, Mauricio me llamó con noticias. Karina retiró la demanda. Su abogado le aconsejó que no tenía caso. Verónica tampoco va a pelear. Ambas aceptaron los términos. Mantienen sus acciones minoritarias, reciben dividendos, pero no tienen voz en las decisiones operativas. ¿Eso es todo? Se rindieron. Cuando vieron la evidencia de su intento de golpe, supieron que pelear sería suicidio legal y social. Tomaron la salida menos dañina. Victoria. Completa e indiscutible. Pero no sentía euforia. Victoria completa e indiscutible. Pero no sentía euforia. Sentía algo más complejo. Alivio mezclado con tristeza. Justicia mezclada con vacío. Había ganado, sí, pero ¿qué había ganado realmente? Dinero que no necesitaba cuando tenía a Celia. Poder sobre una empresa que nunca me había interesado. Control sobre personas que me despreciaban. Me senté en la terraza de mi suite, mirando la ciudad extenderse bajo el cielo nocturno. Las luces brillaban como estrellas caídas.
Pensé en Graciela. En sus últimos días. En cómo me miraba con esos ojos que ya no podían hablar pero que decían todo. Ella sabía que esto pasaría. Había orquestado cada detalle. Incluso mi sufrimiento había sido parte del plan. ¿Me molestaba eso? Tal vez. Podría haber evitado semanas de hambre y desesperación si Mauricio me hubiera contactado antes. Pero Graciela tenía razón en algo. Necesitaba tocar fondo para entender el verdadero valor de lo que me estaba dando. Si hubiera recibido esto inmediatamente después de su muerte, tal vez lo habría tomado como algo natural. Como una compensación obvia por años de sacrificio. Pero haberlo perdido todo primero, haber sentido el abandono absoluto, la desesperanza total, y después recibir esto, le daba un significado completamente diferente. Era justicia pura. No caridad. No lástima. Justicia. Pasaron 2 semanas. Me mudé de la suite del hotel a un departamento modesto pero cómodo. No quise comprar una mansión o algo ostentoso. No era mi estilo. Nunca lo había sido. El departamento tenía 2 habitaciones, cocina equipada, una pequeña terraza con plantas. Era suficiente. Era más que suficiente. Contraté a un administrador para la empresa, alguien recomendado por el señor Ortega. Un profesional con 30 años de experiencia que sabía cómo manejar operaciones sin que yo tuviera que estar presente cada día. No quería vivir en oficinas. Ya había sacrificado suficiente vida por obligación. Verónica y Karina desaparecieron del mapa social por un tiempo. Escuché rumores. Verónica había tenido que vender su auto de lujo para pagar deudas. Karina estaba peleando un divorcio complicado con su esposo rico, que aparentemente había descubierto que ella ya no tenía acceso a millones ilimitados. La ironía era deliciosa, pero no me regodeaba en ella. Solo observaba desde lejos, neutral. Un día, 3 semanas después de que todo se resolviera legalmente, recibí un mensaje de texto de Verónica. Decía simplemente, necesito hablar contigo. Por favor. No respondí inmediatamente. Lo dejé en visto durante 2 días. Finalmente escribí, ¿sobre qué? Su respuesta llegó en minutos, sobre mamá. Sobre todo. Solo dame una oportunidad de hablar. Accedí a reunirme en un café neutral. Llegué primero. Pedí un café negro y esperé. Verónica apareció 10 minutos tarde, algo inusual para alguien tan puntual como ella. Se veía diferente. Sin maquillaje elaborado. Ropa simple. Ojeras visibles. Se sentó frente a mí sin decir nada durante 30 segundos completos. Finalmente habló, no vine a pedir dinero. Bien. Vine a disculparme. Eso sí me sorprendió. Levanté una ceja. ¿Disculparte? Sí. Por todo. Por reírme de ti en el testamento. Por tratarte como basura durante años. Por abandonar a mamá. Por... Su voz se quebró. Por ser exactamente lo que ella pensaba que era. Tomó su taza de té con manos temblorosas. Encontré una carta de mamá entre mis cosas. Una que escribió hace años, antes del derrame. Nunca la abrí porque estaba dirigida a mí, para cuando creciera. Pensé que era una tontería. La abrí la semana pasada. Hizo una pausa. Me decía que me amaba pero que estaba decepcionada de mí. Que había criado a una mujer superficial y cruel. Que esperaba que algún día entendiera que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria. Que esperaba que alguien me enseñara esa lección antes de que fuera demasiado tarde. Tú fuiste esa lección, Horacio. No supe qué decir. Verónica continuó, perdí todo. Mi reputación. Mis amigos. Mi esposo está considerando el divorcio porque resulta que se casó conmigo por las conexiones y el dinero que pensaba que tendría. Mi vida entera era una mentira construida sobre expectativas de riqueza heredada. Y cuando eso desapareció, todo colapsó. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que mamá tenía razón. Sobre todo. Bebió su té. No espero tu perdón. No lo merezco. Solo quería que supieras que finalmente entendí. Finalmente vi lo que ella vio en ti. Decencia. Lealtad. Amor real. Me recliné en mi silla. Parte de mí quería rechazar sus disculpas. Decirle que era demasiado tarde. Que las palabras no borraban 12 años de abandono. Pero otra parte, la parte que Celia había amado, la parte que Graciela había confiado en preservar, sentía algo parecido a la compasión. Gracias por decirme esto, dije finalmente. Pero no necesito tu disculpa para seguir adelante.
Ya lo hice. Verónica asintió. Lo sé. Solo necesitaba decirlo. Para mí. Se puso de pie. Cuídate, Horacio. Y, gracias. Por no destruirnos completamente cuando pudiste hacerlo. Se fue. La vi caminar hacia la salida, sus hombros caídos, su paso menos seguro. No sentí victoria. No sentí satisfacción. Solo sentí el peso del tiempo perdido. De relaciones que pudieron ser diferentes. De una familia que nunca funcionó como debió. Terminé mi café y salí. El sol brillaba afuera. Era un día hermoso. Caminé sin rumbo durante 1 hora. Eventualmente llegué a un parque. Me senté en una banca y observé a las personas. Familias con niños. Parejas tomadas de la mano. Ancianos alimentando palomas. Vida normal. Vida simple. Vida que yo nunca había tenido realmente. Saqué mi teléfono. Marqué el número de Mauricio. Horacio, ¿todo bien? Sí. Quiero hacer algo. Quiero crear una fundación. ¿Qué tipo de fundación? Para cuidadores familiares. Personas que sacrifican sus vidas cuidando a seres queridos enfermos. Quiero darles apoyo financiero. Recursos. Reconocimiento. Quiero que nadie más pase por lo que yo pasé. Mauricio se quedó en silencio un momento. Eso es, perfecto, Horacio. Graciela estaría orgullosa. Lo sé. Por eso quiero hacerlo. Pasaron meses. La fundación se estableció. Usamos ganancias de la empresa para financiarla. Ayudamos a cientos de familias. Personas que estaban al borde del colapso como yo había estado. Les dimos dinero para medicamentos. Para equipos. Para descanso. Para terapia. Para comida. Para dignidad. Cada persona que ayudábamos era una forma de honrar a Graciela. De honrar a Celia. De darle sentido a todo el sufrimiento. 1 año después de abrir la caja, volví a la casa donde había cuidado a Graciela. Verónica finalmente la había vendido. Los nuevos dueños eran una familia joven con 2 niños. Me paré afuera, mirando las ventanas donde había pasado tantas noches en vela. La caja de madera todavía la tenía. La guardaba en mi departamento, en un estante especial. Vacía ahora, pero no inútil. Era un recordatorio. De que el valor real de las cosas no siempre es obvio. De que la justicia a veces tarda pero llega. De que el sacrificio no es desperdicio cuando se hace con amor. Me alejé de la casa. No con tristeza. No con amargura. Con paz. Finalmente, después de todo, con paz. 2 años después de abrir la caja, mi vida había encontrado un equilibrio extraño pero satisfactorio. La empresa seguía funcionando bajo administración profesional. Yo asistía a reuniones importantes, tomaba decisiones estratégicas, pero no vivía encadenado a una oficina. La fundación había crecido más de lo que imaginé. Habíamos ayudado a más de 500 familias. Recibía cartas constantemente. Personas agradeciéndome por darles esperanza cuando no les quedaba nada. Cada carta me recordaba por qué todo esto había valido la pena. Por qué el sufrimiento no había sido en vano. Verónica se había mudado a otra ciudad. Escuché que estaba trabajando en una organización sin fines de lucro, algo relacionado con cuidado de ancianos. Irónico. Tal vez había aprendido realmente. Tal vez no. No importaba ya. Karina había desaparecido completamente del radar. Su divorcio había sido escandaloso y público. Había perdido casi todo en el acuerdo. Parte de mí sentía lástima. Pero solo una parte pequeña. Las decisiones tienen consecuencias. Ellas habían elegido su camino hace mucho tiempo. Una tarde de octubre, exactamente 2 años después de la muerte de Graciela, visité su tumba. Llevaba flores frescas. Me arrodillé frente a la lápida y hablé como si ella pudiera escucharme. Lo logré, Graciela. Hice lo que querías. No usé el poder para destruirlas completamente. Usé el control para construir algo bueno. La fundación está ayudando a personas que fueron como yo. Personas invisibles que sacrifican todo por amor. Espero que estés orgullosa. Espero que Celia también lo esté. El viento sopló suavemente. Las hojas de los árboles susurraron. No creo en señales místicas, pero en ese momento, sentí algo parecido a la aprobación. Caminé por el cementerio hasta llegar a la tumba de Celia. Estaba a 20 metros de la de Graciela. Me senté en el pasto junto a la lápida.
Hola, amor. Han pasado 4 años. 4 años sin ti. A veces siento que fue ayer. Otras veces siento que han pasado décadas. Toqué la piedra fría. Cumplí mi promesa. Cuidé de tu madre hasta el final. Y ella me cuidó a mí de una manera que nunca imaginé. Me dio justicia cuando el mundo me había dado la espalda. Me devolvió la dignidad. Ojalá pudieras ver todo lo que ha pasado. Ojalá pudieras ver que el hombre que amaste no se quebró. Se dobló, sí, casi se rompió, pero resistió. Me quedé ahí 1 hora. Solo sentado. Solo recordando. Cuando finalmente me levanté para irme, vi a alguien a lo lejos. Una figura femenina parada junto a una tumba. Me acerqué lentamente. Era Verónica. Estaba frente a la tumba de Graciela, con flores en las manos, llorando en silencio. Me vio y se congeló. Por un momento pensé que se iría. Pero no lo hizo. Horacio. Verónica. Nos quedamos así, separados por 3 metros y por años de dolor. Vengo cada mes, dijo finalmente. Desde hace 1 año. Le hablo. Le pido perdón. Sé que no me escucha. Sé que es demasiado tarde. Pero necesito hacerlo. Me acerqué un paso. Nunca es demasiado tarde para cambiar, Verónica. Solo es demasiado tarde para deshacer el pasado. Ella asintió, limpiándose las lágrimas. La fundación que creaste. Leí sobre ella. Es hermosa. Es exactamente lo que mamá hubiera querido. Lo sé. ¿Necesitas ayuda? Voluntarios. Me sorprendió la pregunta. Siempre necesitamos ayuda. Entonces cuenta conmigo. No tengo mucho que ofrecer ahora. Pero tengo tiempo. Y tal vez pueda ayudar a que otras personas no cometan los mismos errores que yo cometí. La miré realmente. Sus ojos mostraban algo que nunca había visto antes. Arrepentimiento genuino. Humildad. Dolor real. Está bien, dije finalmente. Ven a la oficina de la fundación la próxima semana. Hablaremos. Su rostro se iluminó ligeramente. ¿En serio? ¿En serio? Pero esto no borra el pasado, Verónica. Solo construye un futuro diferente. Lo sé. Y es suficiente. Gracias, Horacio. Se fue después de colocar las flores en la tumba de Graciela. Yo me quedé un momento más. Miré ambas tumbas, la de Graciela y la de Celia, y sentí algo parecido a la paz completa. Regresé a mi departamento esa noche. La caja de madera seguía en su estante. La tomé y la abrí. Todavía vacía. Pero no inútil. Nunca inútil. Saqué mi teléfono y tomé una foto de ella. La publiqué en redes sociales de la fundación con un mensaje: esta caja cambió mi vida. No por lo que valía, sino por lo que representaba. Representaba que alguien me vio. Me valoró. Me consideró digno cuando el mundo me había desechado. Todos merecemos ser vistos. Todos merecemos ser valorados. Esa es la misión de nuestra fundación. El mensaje se volvió viral. Miles de personas compartieron sus propias historias de sacrificio invisible. De cuidar a padres enfermos. De abandonar carreras por amor. De ser olvidados por familias que solo aparecían para cobrar herencias. Las historias me rompían y me sanaban al mismo tiempo. No estaba solo. Nunca había estado solo. Había millones como yo. Invisibles pero esenciales. Olvidados pero invaluables. 3 años después de abrir la caja, la fundación había crecido a nivel nacional. Teníamos oficinas en 5 ciudades. Habíamos ayudado a más de 2000 familias. Verónica trabajaba como coordinadora de voluntarios. Había cambiado realmente. No completamente. Las personas nunca cambian completamente. Pero había evolucionado. Se había vuelto más humilde. Más consciente. Más humana. Karina nunca apareció. Escuché que se había mudado al extranjero. No supe más de ella. No me importó. Una mañana recibí una llamada de Mauricio. Horacio, tengo algo para ti. Encontré otra carta de Graciela entre mis archivos. Una que debía darte 3 años después de su muerte. Es hora. Fui a su oficina. Me entregó un sobresellado. Lo abrí con manos temblorosas. La letra de Graciela llenaba la página. Querido Horacio, si estás leyendo esto, significa que han pasado 3 años. Significa que sobreviviste. Significa que usaste lo que te di para construir algo bueno.
Siempre supe que lo harías. Ese era el propósito de todo. No era solo darte dinero o poder. Era demostrarte tu propio valor. Eras un hombre bueno que había olvidado su propia bondad bajo tanto sufrimiento. Necesitabas tocar fondo para recordar quién eras. Necesitabas perderlo todo para apreciar lo que realmente importa. Espero que ahora lo veas. Espero que ahora entiendas que el verdadero premio nunca fue el dinero. Fue la confirmación de que tu sacrificio importó. Que tú importaste. Que el amor que diste tuvo significado. Gracias por cuidarme. Gracias por amar a mi hija. Gracias por ser el hombre que eres. Con amor eterno, Graciela. Lloré. Lloré en la oficina de Mauricio sin vergüenza. Él me dejó solo. Cuando me calmé, guardé la carta cuidadosamente. Esa noche, la puse dentro de la caja de madera. Ya no estaba vacía. Contenía lo más valioso, la confirmación de que todo había tenido sentido. Miré la caja en su estante. Pequeña. Simple. Vieja. Pero más poderosa que todo el oro del mundo. Ellas se rieron cuando la recibí. Rieron porque solo vieron madera. No vieron justicia. No vieron dignidad. No vieron amor. Pero cuando la abrí, la risa cesó. Y la verdad emergió. Yo sobreviví. Yo vencí. No con venganza. Con dignidad. Exactamente como Graciela había planeado.